Podemos ver desde Lucas 5, vamos a estudiar esta fracción de la escritura. Jesús, en la Biblia dice, Jesús llama a sus primeros discípulos, pero hoy vamos a hablar de 3 de ellos, pero principalmente no de ellos, sino qué pasó con ellos. Amén. Lucas 5:1 dice que aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él. ¿Sobre quién habla? Sobre Jesús. La multitud, es decir, no eran poquitos, hermano. Me recuerdo que en Éfeso, hermano, Pablo oró por 10 personas para que recibieran el Espíritu Santo. Y aquí Jesús, mi amado Jesús, hermano, multitudes le seguían cuando aún él todavía no llamaba a sus discípulos. Ya escuchaban la palabra del Señor, ya se amontonaban para oírlo. ¿Por qué? Porque reconocían que Él era el Señor, o porque reconocían que la palabra que salía de su boca era una palabra de bendición, era una palabra que salía desde la misma boca de Dios. La situación es que ya había multitudes. Y en aquellos tiempos, mi amado hermano, no había YouTube, ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook. El Señor no necesitaba publicidad, su sola presencia hacía que las multitudes se agolpearan para poder estar ahí, para oír, dice la palabra ahí. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿A qué iban entonces? A oír la palabra. Tal vez nomás a mirarlo, tal vez a juzgarlo, tal vez a criticarlo, tal vez a pedirle, a que lo sanara, a oír. ¿Cuál debe ser nuestra principal, hermano, necesidad? Oír la palabra de Dios. Le quiero recordar que aún a ellos, muchos de ellos no reconocían al Señor como el Hijo de Dios, sino era un hombre que traía palabra de Dios. Aunque usted y yo ya tenemos la revelación de quién es Él, ¿verdad? En nuestra vida. Dice, para oír palabra de Dios. Y nos dicen dónde estaba mi Señor Jesús. Estaba en el lago de Genezaret, que es igual o conocido como el mar de Galilea. Esa parte, hermano, ahí estaba mi Señor. La multitud se amontonaba, hermano, igual que aquí. Gloria a Dios. Mire, hay iglesias que yo sé, hay iglesias que no son ni del Señor, ¿no? Que yo pasaba de una iglesia católica que está aquí por Garden Grove. La gente está hacia afuera, hermano, ya no entra, están así esperando que abran. No, que esperando, ya la misa está dentro. Y yo decía, ¿qué les darán ahí? Y yo, porque yo nunca vi una iglesia católica así. Y me daba curiosidad porque pasaba con una hermana para traerme aquí de un discipulado. Y siempre que pasaba, los domingos así estaba devorada la iglesia. Y alguna vez yo le dije, oye, ¿no saben por qué? O es que al lado de la escuela es católica. Y si no vienen a misa, no le sacan a los niños. Entonces tienen que ir a chequear. Ay, Padre Santo, dije yo. Mañoso el humano, ¿verdad? Porque nomás les tenían que sellar algo, que habían ido a misa. ¿Y usted viene porque quiere oír palabra de Dios? ¿O porque le vamos a checar algo? No. Y ahí tampoco les iban a checar nada, ¿verdad? ¿A qué iban? Hay hambre. Hambre de verdadera palabra del Señor, ¿cierto? Y mi Señor Jesús se las estaba dando. ¿Cómo a qué hora pasaba esto? Pues no dice la hora, mi amado hermano, nos dice el lugar y en dónde estaba, pero dice ahí Lucas 5:2 que vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y ya lavaban las redes. ¿Lo está leyendo conmigo? Entonces, ¿cómo a qué hora del día sería? Aquí que vivimos cerca del mar deberíamos de saber. En la madrugada. ¿Por qué? Los pescadores, valga la redundancia, pescan de noche. En la madrugada es que llegan al muelle y traen el pescadito fresco, hermano. Porque a los pescados les gusta picar de noche. Si usted va a pescar de día, pues a ver, va, pero los que llegan a los muelles con el pescado salieron en la noche a pescar.
Entonces cuando ellos llegaron, hermano, no lo dice ahí que sean las 5 o 6 de la mañana. Lo que dice es que era temprano. ¿Por qué? Porque ya habían bajado de ellas, pero aún no se habían ido. Estaban lavando las redes. Amén. ¿Cuántas barcas había? 2. Hasta ahí estamos viendo. Lucas 5:3 dice que Jesús, subiéndose a una de las barcas que era de Simón. Cuando yo miro ahí, hermano, dice que Jesús, subiéndose a una de las barcas que era de Simón, ¿le pidió permiso? ¿Simón lo corrió? ¿Por qué el Señor se subiría? ¿Por qué? ¿Será que Simón quería que se subiera? ¿Se dan cuenta? Aquí se cumple eso que dice: ustedes no me escogieron, yo los escogí a vosotros. ¿Quién escogió a Pedro? ¿Quién escogió la barca de Pedro? Y claro, obviamente él sabía el corazón de Pedro, ¿verdad? ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? Perdón. Amén. Si hubiera sido alguien que no lo iba a aceptar, ni lo molesta, ¿verdad? Pero él sabía que en Pedro había algo especial, y él decidió, hermano, subirse a la barca. Ahora usado en nosotros, el Señor lo vio a usted, el Señor lo escogió a usted y vio algo especial en usted, y no le pidió permiso, sino el Señor lo hizo y lo escogió, y él vio que puede hacer algo en usted, y sin que usted se lo propusiera, el Señor entró en su vida. Se subió a la barca de usted, se subió con usted. Amén. Pero ya estando subiendo en la barca, hermano, si no me equivoco, ahí usted me corrige en la palabra, dice que le pidió a Pedro que se separara un poco. ¿Es lo que dice ahí después de eso? Que se separara un poco. ¿Será que el Señor no estaba enseñando palabra de Dios? Sí. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? Que si ya Dios te escogió, ya Pedro ya no era del montón, mi amado hermano. Los del montón estaban ahí amontonados. Pero cuando Dios pone su ojo en alguien, le dice algo, ¿qué? Sepárate un poco más del mundo. Sepárate un poco más de la tierra. Deja de estar aquí metido junto con los demás. Haz tu vida un poco más para allá. ¿Por qué, Señor? Porque ahora yo ya estoy en tu barca. Ahora yo ya estoy en tu vida. Yo te he escogido y te he llamado. Entonces, si ya entró el Señor en tu vida, ¿qué nos pide el Señor? Sepárate un poco del mundo. Sepárate un poco más de la tierra. ¿Qué nos dijo el Señor hoy en la profecía? Yo no me puse de acuerdo ni con la hermana Rosario ni con mi esposa, ¿eh? Que no nos hagamos amigos, que Él nos ha pedido que tengamos comunión. ¿Quiénes estaban en la barca? Solo Pedro y Jesús. Es decir, la comunión es individual, hermano. No estaba Pedro con su suegra, ni Pedro con su esposa, ni Pedro con sus hijos, si es que tuviera hijos, sino la comunión que tú tienes que tener con el Señor es individual. Si el Señor ya está en tu barca, no lo corras. ¿Qué hay que hacer? Escucharlo y obedecerlo. Amén. Levante la mano al que el Señor tiene, al que tiene en su barca al Señor. Los demás no, hay santo, hay que buscarlo, hermano. Amén. Que se separara un poco y sentándose. Yo supongo que Jesús es el que se sentó, aunque yo no lo puedo ver si es Pedro. La situación es que dice, y sentándose, enseñaba. ¿Quién se habrá sentado? ¿Jesús o Pedro? Jesús, Señor Jesús. Saber, porque hay coma ahí. Bueno, enseñaba a las multitudes desde la barca. A mucha gente le gusta oír al Señor, pero de lejos, hermano. ¿Usted quiere oír al Señor de lejos? No. Entre los del montón, perdón, yo no quiero ofender a nadie. Entre los del montón, no. ¿O prefiere estar cerquita de Él? Olerlo a Él, mirarlo a Él, admirarlo a Él, escucharlo a Él. ¿O quiere mejor de lejecito? Se ve mejor. Porque a mí me ha tocado gente que me dice, no, hermano, yo no me quiero meter mucho con el Señor porque se mete uno en problemas. Pues para empezar, el problema es que ya no estaban cerca de la tierra, ¿verdad? Ya estaban separaditos de la tierra. ¿Qué quiere usted, hermano? Usted tiene la opción, desde lejecitos, o lo quiere juntito a usted.
Si le dieran a escoger en ese momento, ¿qué quisiera usted estar? ¿Entre el montón o ahí con Pedro? Con Pedro. Ajá. Bueno, para oír palabra de Dios, hermano, es necesario que nos separemos del mundo. Para oír, hermano, palabra de Dios, es necesario que nos apartemos del mundo, porque no vamos a poder discernir la palabra de Dios como Dios la va a decir si seguimos metidos en el mundo. Me pone un ejemplo ahorita el Señor en mi mente. ¿Se recuerda cuando estaba el Señor diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo? ¿Cuántos discípulos tenía el Señor? Al Señor lo seguían multitudes, pero tenía discípulos. ¿Cuántos eran? Levante la mano. 12. No, hermano. Tenía 70 discípulos, que los mandó de 2 en 2. ¿Se acuerdan? Tenía 70 discípulos. De esos 70 sacó 12. Pero en esa precisa parte, en Juan 6, les empieza a decir: yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Porque el pan que yo daré por la vida del hombre es mi carne. Quien come mi carne y bebe mi sangre, escuche la palabra. Quien come mi carne y bebe mi sangre. Entonces decían aquellos que somos vampiros o caníbales. Lo que el Señor estaba diciendo era algo muy profundo, que ahorita usted lo entiende porque ya lo puede leer, porque lo puede comprender, pero en aquel tiempo no entendían las cosas tan profundas que el Señor decía, y aún sus discípulos no entendían. Y dice la palabra de Dios, lo puede leer en Juan, en el 6:66, mire, casualmente ahí dice, antes del 66, ahorita llegó el 66, dice que se alarmaban. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo nos puede dar a comer su carne y a beber su sangre? ¿Ya? Entonces dice que a partir empezaron a murmurar. Cuando alguien no entiende la palabra de Dios, hermano, ¿qué pasa? Murmullo. Si murmuraron del Señor, ¿qué nos pasa a nosotros, no? ¿Por qué? Porque no entienden la palabra de Dios. Empezaron a murmurar, pero en el Juan 6:66 dice que se apartaron de él sus discípulos. ¿No es acaso Jesús Dios? ¿No es acaso Jesús el buen pastor, el excelso maestro, la palabra hecha carne? ¿Lo que él enseñaba estaba mal? No comprendieron lo que él estaba diciendo. Para comprenderlo había que tener dos cosas, bueno, más, ¿verdad? Pero vamos a poner dos: fe en él. Otra cosa, que aunque no entienda, yo sé que tú me vas a abrir mi entendimiento. Porque les hablaban parábolas a otros, ¿se recuerda? Y que decía: ¿por qué ellos les hablas en parábolas? Porque no sea que entiendan, se arrepientan y yo los tenga que perdonar. Pero a ustedes sí les es permitido que se les revele la parábola. Y se les explicaba en secreto. El Señor, si usted es de los que el Señor escogió, si usted es de los que quiere estar cerca del Señor, si usted es de los que está junto con el Señor y no de los del montón, perdón cuando digo los montones suena feo, pero ahí es que hay chusma, hermano. Ahí la palabra dice que ahí andaba la chusma, y que tenía un deseo insaciable por la carne. Lo puede ver en Números 11, para no confundirlo. Cuando en Egipto salió el pueblo de Israel, salió Israel, pero también iba la chusma, que era un pueblo, una multitud mixta de personas. En mi Biblia dice chusma, hermano, así dice. Y que la chusma se quejaba y chillaba por todo, porque ellos no eran hijos, pero ahí iban. ¿Por qué salieron? Porque también querían la libertad. También de alguna manera creyeron, pero no estaban convertidos. Y esa chusma contaminó y contagió al pueblo de Dios, porque al ratito el pueblo también ya estaba chillando, hermano. Amén. Pero dejemos la chusma a un lado. Entonces estamos, que el Señor lo escoge. A ver, déjeme, es que me estoy desviando, hermano, por andar paseando por otros lados de la palabra. El Señor enseñaba a las multitudes: para aprender tienes que separarte y meterte al agua. A veces queremos juzgar la palabra, pero en la tierra.
Y para aprender la palabra de Dios tienes que meterte al mar, que es figura de la palabra de Dios. Si tú quieres aprender, hermano, tienes que meterte al mar, tienes que separarte de la tierra. Si Jesús enseñaba a las multitudes, ¿será que Pedro escuchaba? ¿Sí me explico? Abría sus oídos Pedro, decía, yo no oigo, tengo orejas de pescado. No, ahí estaba Pedro escuchando. ¿Aprendería Pedro, hermano? Ya me salió, ya me recordé. Dígame de Juan 6:66, cuando el Señor dijo, ¿y ustedes no se van a ir? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahí lo puede ver en Juan 6:67 y 68. Bueno, regresamos aquí. Si Jesús enseñaba, Pedro aprendía. Amén. Pero resulta que ahí no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba? Simeón o Simón, que quiere decir oír. Entonces, ¿cómo conquistó el corazón de Pedro el Señor Jesús? Por el oído. Porque para mirarlo, dicen que no se diferenciaba el Señor de sus ropas, ¿verdad? La palabra. Nosotros nos tenemos, hermano, que enamorar de la palabra. ¿Por qué nos tenemos que enamorar de la palabra de Dios, hermano? Porque Jesús es la palabra. Amén. Y si nos queremos casar con Jesús, nos tenemos que casar con la palabra de Dios, ¿cierto? Es del Hebreo 80:95, Simeón, oír. Pero ya en el 5:4, aquel hombre que le hizo caso al Señor, que lo dejó subir a la barca, que obedeció al Señor y que se separó de la tierra y que estaba ya en el mar escuchando la palabra del Señor, terminó la enseñanza. Terminó la enseñanza y le dice Jesús a Pedro, boga mar adentro. Es decir, ya se había metido, ahora te vas a meter. Espéreme, ¿cómo está así la cosa? El Señor ya terminó de enseñar, ¿cierto? Y a veces nomás venimos, oímos, hermano, y lo que queremos es que el Señor se salga de la barca y ya nosotros continuar nuestra vida. Y no podemos hacer eso. El Señor no se quiere ir de tu vida. El Señor no se quiere ir de tu barca. Ahora le pide a Pedro, ya escuchaste. La enseñanza perdóneme, hermano, por decir la palabra, para los del montón ya acabó. Pero para ti que estás aquí junto conmigo, la enseñanza aún no termina. ¿Se da cuenta? ¿De qué lado quiere estar? Por eso digo, ¿de los del montón? Porque los del montón, hermano, no hablando de esta iglesia, sino de las iglesias en general. Cuando digo en general me refiero a todas las iglesias del mundo, incluyendo los pague por sufrir. ¿Sí? A toditas las iglesias. Lo que quieren es oír palabra de Dios y se olvidan de Dios, hermano. Y hasta el siguiente Sunday, ¿va? Hasta el siguiente domingo vamos, y es que si nos convence, si hay 15 años, seguro que ahí estamos. ¿Verdad? Pero el que ya está en la barca tiene que permanecer junto con Jesús en la barca. ¿Me voy a explicar? Ok. Jesús ya le dijo, sepárate un poco de la tierra. Ahora ya Pedro se separó, o Simón Pedro ya se separó de la tierra. ¿Pero qué le dice el Señor? Terminó de hablar el Señor, terminó de enseñar el Señor. Todos aquellos ya, finito, dijo el chinito. Pero a Pedro le dice, no, tú te vas a meter más para adentro. Entonces, si tú ya, Dios está en tu vida, Dios quiere que si te vas a meter, hermano, te metas más adentro, a las partes más profundas, a la palabra más profunda, que hagas un compromiso, que estés más separado del mundo, pero más cerca de Jesús. Hasta ahí vamos bien. Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es decir, el Señor le da instrucciones claras y precisas, no hay nada oculto. No le dice Jesús a Pedro, a ver, adivina qué estoy pensando, ¿eh? A ver, te voy a transmitir por medio de un... No, el Señor nos habla claramente. ¿Le está hablando claro a usted, Señor? Amén. Métete adentro, métete a la palabra.
ya me subí a tu barca, ya estoy en tu vida, ahora sepárate. No está hablando bien claro, creo yo. Ahora le dice Jesús a Pedro: boga mar adentro y echa tus redes. ¿Para qué? Para pescar. ¿Era difícil eso? Le estaba pidiendo algo Jesús a Pedro, algo que Pedro no pudiera hacer. Pedro sabía pescar, ¿sí o no? Pedro sabía usar las redes, ¿sí o no? Pedro era pescador. Pedro estaba ya en la barca y estaba ya en el mar. Lo único que tenía que hacer era obedecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Ahora en figura para nosotros. Boga mar adentro es métete más profundo. Ya estás metido con el Señor, ahora comprométete más con el Señor. Busca más del Señor. Métete más en la palabra. Métete más en la oración. Métete más en la vida espiritual en el Señor. Amén. ¿Y qué es lo que Pedro tenía en sus manos? Las redes. ¿Qué es lo que usted tiene en sus manos? Dedos, hermano. Está bueno, está bueno. Agarre sus deditos y baje de ahí de su teléfono una Biblia, que hay gratis, hermano. Y use lo que tiene en sus manos. Si tiene iPad, si tiene teléfono, si tiene Biblia, si tiene pluma, si tiene libreta, hermano. Y empiece a usar sus redes. Empiece a usar, no las redes de web, sino lo que tienes a las manos. ¿Por qué? Pedro no preguntó por qué, pero el Señor sí le dijo: para que pesques. ¿Qué va a pescar Pedro? No, ahí todavía no. Un resfriado si no se cubre. Un regaño si no le obedece al Señor. Para que pescara peces. Pero ahora en sentido figurado, ¿qué son los peces? Mira, hermano, es lo que lo va a alimentar. Es lo que lo va a nutrir. Es lo que lo va a fortalecer. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, métete más adentro, utiliza lo que tengas a las manos, porque vas a pescar un rema de Dios. Vas a pescar una perla que es especialmente para ti. Cuando el Señor me enseña a veces, y tenía comunión con mis otros hermanos, todavía tengo comunión con algunos, ¿verdad? Decía: miren, es que el Señor me mostró esto, oh sí, eso el apóstol Fulano lo dijo. No, pues gloria a Dios, porque eso ya es confirmación. Pero yo no lo oí de un CD. A mí me lo enseñó personalmente el Señor. Y a usted también, hermano. Si usted usa sus manos. Si usted usa, iba a decir las redes, hermano, pero no se van a acomodar, se van a meter al Facebook, ¿no? Eso no dije redes. Pero es decir, métete más adentro, métete más a orar, métete más a la palabra, métete más en compromiso con el Señor, métete más, hermano, y utiliza lo que tengas en las manos. Si no tienes computadora, una Biblia de estas, esas no se les baja la pila, hermano. No se frisean, hermano. La puede agarrar. Si tiene una plumita, hermano, una libreta, empiece a escribir, hágale preguntas al Señor y ponga dudas que usted tenga, y el Señor se las va a ir respondiendo una a una, hermano. Utiliza, porque ahí va a agarrar usted el pescado, lo que lo nutre, lo que lo sustenta, lo que lo fortalece. Pero es que Pedro se iba a comer pescado. Usted recuerde lo que la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios le quiere hablar a través de la oración. Dios le quiere hablar a través de la palabra. Yo estoy seguro, así que estoy sumamente seguro de que si usted estudia la Biblia, hermano, y se mete más adentro, la palabra de Dios le va a gritar. Hay gente, y yo soy uno de esos, no siempre me pasa, pero me pasa. No hay nadie, estamos ahí leyendo la palabra y nos empiezan a salir las lágrimas. Porque la palabra del Señor nos está confrontando, nos está hablando y a veces nos está regañando. No sé si usted lo regaña cuando lee, porque no es leer cualquier cosa. La palabra de Dios está viva, hermano. Amén. Entonces Jesús le dice a Pedro: boga más adentro. Te voy a dar el alimento, el sustento, lo que nutre, lo que fortalece. Yo viéndolo de otro lado decía: ahora viene la recompensa. ¿Por qué? Por haber obedecido a Dios. Ahora viene la recompensa por haber dejado entrar a Jesús a tu vida. Ahora viene la recompensa
por haber puesto el oído a la palabra de Dios. Mire, la recompensa, en el caso de Pedro, la recompensa eran pescados, hermano. En el caso suyo, yo sé que maravillas y milagros va a hacer el Señor. Amén. Amén. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Obedecer. Tan simple como eso. ¿Sabía Pedro pescar? Le dije yo hace ratito. ¿Sí? ¿Sabe usted leer? ¿Le está pidiendo el Señor algo que es imposible para usted? No. ¿Sabe usted hablar? ¿Le puede hablar al Señor? Eso es orar. ¿Tiene oídos usted? ¿No tiene oídos? Ahí sabe. Sí tiene oídos. ¿Cómo escuchó cuando el Señor le habló? ¿Cómo escuchó cuando el Señor le dijo no puede seguir viviendo así? ¿Cómo escuchó? Con oídos espirituales. Entonces el Señor no le está pidiendo que haga algo que usted no puede hacer. Pero, al igual que Pedro, nosotros ponemos peros. ¿Cuál es el pero de Pedro? Respondiendo Simón, le dijo, maestro. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo sabía que Jesús era maestro? Y si era maestro, ¿maestro de qué? Lo estoy poniendo nomás a preguntas a usted, ¿verdad? Para que usted se conteste, ¿verdad? Maestro sobre la palabra. ¿Ah? ¿De qué era maestro? Porque Jesús era carpintero. Maestro carpintero o maestro de la palabra, aunque no era reconocido rabí en ese momento, sino, ¿verdad? Aunque él es el maestro de maestros, ¿no? Pero decir, Pedro lo reconoció, pero como maestro. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Estamos en Lucas 5:5, amén. Es decir, Simón responde, oye la palabra de Dios, oye la palabra de Jesús, pero no la cree. La juzga. Juzga los métodos del Señor. Juzga lo que el Señor está diciendo. Y le dijo, maestro. Es decir, Pedro miró al Señor como un maestro humano. Como un hombre, perdone el pleonasmo, ¿verdad? Un hombre humano. No un hombre divino. No como el Hijo de Dios. Eso se le reveló después. Amén. Y le dice, toda la noche hemos estado trabajando. Cuando dice toda la noche hemos estado trabajando, ahí hay mucho encerrado. Los peces se pescan de noche. Y le dijo, ya salimos. Y todo, no dijo parte de la noche, sino toda la noche hemos estado trabajando. Hemos estado porque ahí estaba Juan y Jacobo, que eran socios de Pedro. Habían 2 barcas. Yo creo que entre las 2 venían los 3. Amén. Amén. Pero le dijo maestro. Es decir, dicho de otras palabras, tú eres maestro de la palabra. En el mejor de los casos. Pero pudo haber dicho, tú eres maestro, pero carpintero. Pero maestro para la pesca. Toda mi vida he sido pescador. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Toda mi vida he pescado. Desde que niño mi padre pescaba, todos, mi familia son pescadores. Y nosotros los pescadores sabemos que la forma de pescar es salir de noche, tirar las redes y regresamos con los peces. Ahora tú vienes y me dices, ya después de que ya lavamos, ya trabajamos, ya hicimos todo, que yo eche mis redes. El que tiene el conocimiento soy yo. Le haber dicho en su mente, ¿va? Pedrito, ¿va? El que sabe cómo se pesca soy yo. El que es pescador soy yo. El dueño de la barca soy yo. El dueño de las redes soy yo. ¿Sí me estoy explicando? Porque a veces dicen, no, y es que, ¿y usted qué va a saber de mi vida? Yo no. Pero Jesús sí. Amén, amén. El que lo hizo a usted no es usted.
fue Dios. El que le dio la familia a usted fue el Señor. El que le dio los padres a usted fue el Señor. El que le dio los hijos a usted fue el Señor. El que le dio el trabajo que tiene, hermano, de alguna manera el Señor se lo dio. Si usted respira es porque Dios le dio aliento de vida. Si usted está de pie es porque Dios lo ha hecho. Amén. Entonces tenemos que reconocer que todo lo ha hecho Dios. Pero en cuestión, hermano, de Pedro dice, el que sabe de pesca soy yo. O dicho de otra manera, discúlpame, Señor, con todo el respeto que usted se merece, pero eso no va a funcionar así. Yo creo que si Jesús le hubiera contestado de esa manera, le hubiera dicho, sí, mijito, pero el que hizo los peces soy yo. El que hizo el mar soy yo. El que te hizo a ti soy yo. El que creó el mundo soy yo. El que sabe más de esto soy yo. Y a veces queremos acomodar nosotros la palabra de Dios a nuestra vida de una manera distinta a como Dios quiere. Pero Pedro hizo algo todavía toda la noche hemos estado trabajando. Yo me he esforzado, porque a veces llegan, no, mire, hermano, yo he tratado con mis hijos como usted no tiene una idea. Yo he orado al Señor como usted no tiene una idea. Yo le he ayunado al Señor como usted no tiene una idea. Yo le he clamado al Señor. Y usted me dice que solo le ora al Señor. Si yo lo veo que se está perdiendo, si yo lo veo, usted no entiende, hermano. Esa mujer que me la que ve es una bruja, hermano. Yo necesito otra mujer. Yo nomás vengo a que me dé autorización para votarle y casarme con otra. Hay gente así que llega, hermano, no crea, le da risa, no da risa. Cuando le lleguen, va a ver que no da risa. Mira, hermano, la palabra de Dios dice que no debe dejar el hombre a su mujer. Es que no conoce a mi mujer, ni la quiero conocer, hermano. Es que, mira, hermano, el que vive con ella soy yo. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que Dios puede restaurar tu matrimonio, que Dios puede restaurar tus hijos, que Dios puede restaurar tu familia, que Dios te puede sanar, que Dios te puede levantar, que ahí donde que la gente no cree, hermano, aunque seas muy experto, Dios rompe los esquemas. Amén. Pero Pedro dijo, hemos trabajado toda la noche, mas en tu nombre yo lo haré. ¿Qué quiso decir eso? Porque tú lo dices, ¿no? Pero al mismo tiempo lleva doble intención, hermano. Si falla, como dice a veces, no te quería decir, pero te lo dije. ¿Ah? Si falla, es culpa tuya. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, lo voy a hacer, pero conste que tú lo dijiste. A mí me pasó, hermano, en alguna ocasión. Cuando yo estaba tomando mis clases para bautizarme yo, en donde yo me bauticé, era una iglesia que pertenecía a Asambleas de Dios. Me metieron como 3 meses a curso para bautismo. Así se acostumbraba allá. Y me llegó un hermano que ahora es pastor a darnos una clase de los diezmos, me acuerdo que fue algo así. La cosa es que decía el hermano, yo era un don nadie, pero ahora soy capataz. Yo ganaba poquito, pero ahora gano mucho. ¿Sabe cómo gané? Y claro, éramos varios, ¿no? Los que estamos ahí, creyéndole a Dios, ofrendándole al Señor, siendo honestos, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía, y me dijo él, créale a Dios y va a ver que su vida va a cambiar. Y como yo era bien blandito, ¿no? Era más duro que un coco, hermano. Dinero es lo que quieren, ¿verdad? Y esto es lo que trajeron. Pero cuando llegó el momento yo sí le di mi primer diezmo al Señor de esta manera. Que conste, que porque dicen, a ver si es cierto. Gracias al Señor, y gracias a Dios que el Señor no bajó fuego del cielo, ¿verdad? Porque al Señor no le agrada esa ofrenda. El Señor no la recibe. El Señor le tienes que dar con amor, con gratitud, creyendo. Amén. Pero volvamos con Pedrito, pues. Conste en tu nombre, mas por tu palabra echaré la red. Amén.
Si tú lo dices, yo lo hago por tu palabra. ¿Quién tenía el conocimiento de la pesca? Pero solo de la pesca, hermano. Él no sabía quién tenía parado enfrente. Él no sabía que el que tenía parado enfrente era el mismo Dios. Él no sabía que el que tenía parado enfrente tenía todo poder y autoridad sobre la tierra y los cielos. Él no conocía el poder de la palabra. Él no sabía que la palabra de Jesús tiene poder, que por medio de esa palabra del Señor Jesús se crearon los cielos y la tierra, todo lo que existe, hermano, lo visible e invisible. Los ángeles fueron hechos por la palabra de Dios, de Jesús, claro, en el tiempo cuando Él era el verbo de Dios. Amén. Él no sabía qué sucede si tú obedeces la palabra de Dios. El Señor te va a sorprender. El Señor te va, hermano, a hacer una maravilla que te va a dejar con la boca abierta. Si tú lo ves, algo que pasó ahí, ¿será que Pedro tenía fe en Jesús? Ahí, en ese mensaje, ¿no? ¿Dudó? Él no sabía quién era Jesús. Sabía que era un maestro de la palabra, amén. Simón no tenía fe en Jesús, pero aún sin fe, obedeció. Habemos algunos, ¿va? Pero no, para no decir hay algunos, ¿va? Que tenemos fe, pero no obedecemos. En cambio, Pedro en ese momento no tenía fe, pero obedeció. Hizo a un lado, fíjese lo que hizo Pedro. Es que se dice fácil, no creyó, pero todo lo hizo. Se dice así bien sencillo, pero no, hermano. Para obedecer hay que hacer a un lado nuestro conocimiento. Para obedecer hay que hacer a un lado nuestros conceptos. Para obedecer hay que hacer a un lado nuestros prejuicios. Para obedecer hay que hacer a un lado nuestra generación o abolengo, hermano. Él era hijo de pescadores. Hacer todo eso a un lado y creerle a alguien, en este caso es Jesús, obviamente el Señor, hacerlo todo. Y Pedro echó, ¿qué echó, hermano? Las redes. Amén. Dice 5:6, ¿qué pasa cuando obedeces al Señor? Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. ¿Sorprendió el Señor a Pedro? Sí. ¿Era en contra de lo que Pedro había sido enseñado toda su vida? Sí. Porque no creo que nomás era echar las redes una vez y ya llenaban la barca, hermano, había que echarla varias veces. Amén. Y él echó las redes una sola ocasión. Dice, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que las redes se rompían. Es decir, que la bendición era tan grande, tan grande, tan grande, hermano, que las redes no resistían lo que estaban trayendo a su vida. Amén. Cuando la bendición de Dios, hermano, cuando Dios te quiere bendecir, ay, Santo Padre Celestial, te van a hacer falta barcas, hermano. Porque ¿cuántas barcas estaba Pedro? Dos. No, Pedro no estaba una. ¿Con cuántas barcas estaba Jesús? Había dos cuando llegó Jesús. Pero ¿cuántas barcas estaba nadando Pedro? Echó las redes, pero no le cabían en la misma barca. Dice, las redes se rompían. Entonces le hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Es decir, va a ser tan grande la bendición que Dios te va a dar, hermano, que vas a poder compartir de las grandes maravillas que Dios está haciendo. Posiblemente alguien una vez me dijo, ¿y qué necesito hacer para evangelizar? Testificar lo que Dios ya ha hecho en tu vida.
Amén. Testificar las grandes maravillas, las misericordias que Dios ya ha hecho en tu vida. Dios te va a dar tantas bendiciones, hermano. Cuando digo bendiciones no me refiero únicamente a dinero, pero pídenle también, sino grandes bendiciones. Mire, hermano, mi familia estaba destruida, pero ahora somos una familia restaurada. Mire, hermano, pleito y yo, teníamos mi esposa y yo, pero ahora vivimos en la paz de Dios. Yo le puedo testificar, mi esposa y yo era un drogadicto, un don nadie. Mi esposa decía, este ya no se cura, pero con nada, ya llévatelo, Señor, ¿para qué me casé con este? Pero ahora, ¿usted cree que ella se imaginó que algún día iba a estar el borracho que tenía por marido predicando la palabra de Dios? Si una vez que llegué a la iglesia, hermano, que decía lo que sea, yo quiero tocar ahí la guitarra, decía yo. Me acuerdo que casi se abrió en mi cara, en la iglesia me hizo bullying. ¿Tú? Ahí tocan los santos. Dije, ay, gracias. Pero ahora sí que cuando me acuerdo y me recuerdo, ahorita no sale. ¿Cómo te quedó el ojo? Pero no lo hice yo. Lo hizo Dios, hermano. Entonces la bendición es tan grande que vas a sorprender y vas a testificar. Mi hijo andaba perdido, mas ahora mi hijo vive. Mi familia estaba destruida, pero el Señor me ha fortalecido. Tenía cáncer, tenía esto, tenía el otro, pero el Señor me ha sanado. Va a ser tan grande la bendición, amado hermano, que verdaderamente las redes se van a romper. No vas a poder contener el gozo que vas a tener que decir a otros. Vengan a escuchar lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué le pasó a la samaritana? Vengan a escuchar, me parece que es profeta. No podía quedarse callada. Como dijo Pedro cuando lo querían meter en la cárcel, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, que cuando vinieron a ayudarlos, vinieron y llenaron ambas barcas. Ahí sí ya llenaron las dos. De tal manera, fíjense nomás, que se hundían. ¿Por qué se hundían? Deje usar esa palabra mexicana. Estaban atascadas de peces, hermano. Para que no entiendan esa palabra, estaban hartas de peces, pues. Estaban saturadas de peces, hermano. Amén. Amén. Lo hicieron. Ahora, aquí se cumple lo que la palabra de Dios nos dice en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel. Es decir, esta palabra iba para Zorobabel, pero hoy el Señor me la dio para nosotros. Amén. No es con ejército, ni con fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No es como tú crees. No es tu título, tu dinero, tu elocuencia, tu gracia, tu poder, tu majestad. Es el poder de la palabra de Dios, hermano. Cuando el Señor estaba todo oscuro, solamente dijo, ¡sea la luz! Y fue la luz. ¿Cómo le dijo el centurión? Basta que digas tu palabra y mi siervo será sanado. Sea. A la que estaba endemoniada a distancia. Mire, hermano, yo no he visto a alguien así como el Señor. La mujer tenía una hija endemoniada, la Sirofenisa. ¿Se acuerda usted que llegó ahí y no sabía darle pan? No era hija hebrea, pues. Era Sirofenisa. No está bien dar el pan que es de los hijos. ¿Usted es hijo? Amén. No tiene que tener migajas, tiene que tener el pan, y el pan es Cristo. Amén. Pero dijo el Señor, no es correcto dar el pan que es de los hijos a los perrillos. Pero dice la mujer, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué le miró el Señor? Fíjense que la mujer se humilló, ¿sí o no? Sí. Algunos dicen, el Señor la humilló, le dijo perrillo. Yo no sé si la humilló o no. Lo que sí sé es que ella se humilló. ¿Sí? Y el Señor le dijo, nunca he visto humildad tan grande. ¿No? Fe tan grande. Fe. ¿Ya? No he visto fe tan grande. Lo dijo con el... Fíjense que qué terrible es eso, ¿verdad? Porque lo dijo con el centurión y lo dijo con la Sirofenisa. Ninguno de ellos dos era hebreo.
¿Cómo es posible que haya fe en los que no son hijos de Dios? Más fe que nosotros. Es terrible, ¿no? Pero dijo, sea conforme has pedido, te sea hecho. ¿Llevaba a la hija endemoniada? ¿Dónde se quedó la hija? Ahí en su casa, endemoniada, tal vez se la llenó las paredes, a ver yo a qué sabía decir. Y usted viene a pedir tal vez por su esposo, por su hijo, por su matrimonio, tal vez por familiares que están en México, en Guatemala, en Perú, en, no sé, en otras regiones del mundo. Y usted dice, yo quisiera que el Señor convirtiera a mi marido, lo voy a hacer, pero aquel bandido no quiere. Es poca la fe. Ella no pensó que me es necesario traerla, aunque sea de las greñas me la traigo, no. Señor, tengo una hija. Y a la distancia el demonio salió, hermano. Sí, el Señor puede sanar a tu familia. El Señor puede restaurar la familia de X o Y, padres, tíos, abuelos, ¿verdad? Aunque no estés contigo. Tal vez tus hijos están hasta en otro país y tú quieres que el Señor toque su corazón. Sigue pidiendo. ¿Qué necesito pedir? Si le hizo caso a la Serofeniza, que era nomás migajas, y si usted y yo somos hijos, tenemos derecho al pan. Pero lo queremos así como nomás, como guinea. Nos hace falta fe, y ¿sabe qué más? Humillarnos delante de Dios. Y el Señor va a orar. Amén. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús. ¿Cuándo cayó a los pies de Jesús? Cuando vio la bendición, hermano. Este es como Tomás, hasta no ver. Que me sane primero y ya después lo busco, porque llega gente así, hermano. No, yo vengo nomás a que me sane. Si me sana, ahí vemos. Y a veces lo sana así el Señor y ya no regresan, hermano. Las campañas evangelísticas que se hacen, hermano, muchos son sanados, pero nomás sanaron, nomás eso se llevaron. Y lo que importa es que sean salvados, no solamente sanados. Amén. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy. ¿Qué quiso decir Simón Pedro? Yo no soy digno de ti. Yo no soy digno que estés en mi barca. Yo no soy digno, Señor, de que pongas tus ojos en mí. Yo no soy digno que estés en mi vida, Señor. Y yo no sé, pero yo me considero que no soy digno de que el Señor esté en mi vida. Pero a Él le plació. Él me escogió como hijo, igual que a usted. Yo no valía nada, yo creo que usted sí valía, pero yo no valía. Y el Señor le plació darme vida. Yo ya iba para la tumba, ya estábamos preparando el agujero, hermano. Pero el Señor dijo, no, todavía no. Estaba seco, hermano. Flaco. Por la hipertiroidismo que tenía y por paros cardíacos que tenía. Ahora estoy gordo. Es decir, vino sobreabundancia, hermano. No le voy a decir quién, pero aquí hay una hermana que estaba bien flaquita también y le oraba al Señor para que engordara. Después vino, pastor, ya deje de orar, por favor, que ya no me queda la ropa. No le digo quién, pero aquí está. Amén. Apártate de mí, que soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que había hecho. Lo mismo le sucedió también a Jacobo, a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús le dijo a Simón, no temas. Porque Jesús no fue a matar a Pedro. ¿Quién se acuerda que dije? Yo no vino a los justos, sino a los pecadores. ¿Y qué dijo Pedro? Yo soy un hombre pecador. ¿Calificas? Calificas. Solo llena esta aplicación, ¿verdad? ¿Usted era hombre pecador o pecadora? Calificó, hermana. Calificamos, hermanos. Amén. Dice, no temas, porque desde ahora serás pescador, pero de hombres. ¡Ay, Dios santo! Es decir, que a usted y a mí nos ha dado la capacidad para expandir
el Evangelio de Dios. Amén. A usted y a mí nos ha dado la autoridad para ir a predicar la palabra a toda criatura, hermano. Dice la palabra, y lo manda el Señor, ¿sí o no? Sí. Porque a veces dice la gente, no, es que a mí, ¿sabe qué es la palabra apóstol? ¿Conoce la palabra apóstol? ¿Qué significa en español? Enviado. Y hay muchos ministros que quieren ser apóstoles. Amén. Tal vez usted no quiere la primera apóstola, no. Pero el Señor sí nos envió a todos. Amén. Y predicar el Evangelio a los que te caigan bien. No, A toda criatura. Amén. Los que crean y sean bautizados serán salvos, mas los que no crean, ¿quién los va a convencer? ¿Usted? no. El Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen, dice en Marcos. Amén. ¿Sí estamos hasta ahí? Así es. Bueno, ahora te haré pescador de peces. Hasta ahí vamos, ya voy terminando, ¿no? Yo sé que está cansado. Después de traer las barcas a tierra, es decir, después de que Pedro regresó a su vida secular, amén, dejándolo todo. Ay, pastor, yo mañana renuncio a mi trabajo. Pues si el Señor se lo pone, amén, gloria a Dios, ¿ah? Dice, dejándolo todo, le siguieron. No lo siguió Pedro, lo siguió Juan, Jacobo y Pedro. El Señor iba por uno y te trajo tres, mire nomás. Cuando el Señor pesca, Él pesca bien. Amén. Pero dejándolo todo. ¿Qué significa dejándolo todo para usted y para mí? Él diría, dejé mi barca, dejé a la suegra, porque Pedro tenía suegra, ¿se acuerdan? Dejé a la esposa. Yo supongo que no la dejó sin comida, yo creo que había un fondo de ahorros ahí, ¿verdad? Para Pedro fue dejándolo todo. Pero ¿sabe qué también dejó Pedro? Su vieja manera de pensar. Todos sus complejos, todos sus prejuicios, todo su conocimiento, y puso su conocimiento a los pies de Cristo. Puso sus habilidades a los pies de Cristo. Como dijo, usted y yo no somos hebreos, hermanos, ni hijos de la tribu de Benjamín, ni nada por decirlo, pero hay un hombre que se llama Pablo, se llamaba, porque yo no sé cómo se llama en el cielo, pero dijo, yo soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, fariseo, celoso, mas todo esto lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Dejó Pablo todo? Sí. ¿Le cambió el nombre a Pablo? Sí, se llamaba Saulo. Que se llama, Saulo quiere decir arrogante, pedido, y Pablo es pequeño. Amén. Y ahora con Pedro, hermano, se llamaba Simeón, el que oye, pero le cambió el nombre a piedra. Ni orejas tenía la piedra, ¿verdad? Pero esa oreja sí oía. Hijo de Jonás. Jonás quiere decir paloma, y paloma es figura del Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿cuál es el mensaje, hermanos, de alabanza? ¿Sí me ayudan? ¿Dónde fue el mayor fracaso de Pedro? No. Sabemos que no oró. El mayor fracaso, estamos hablando hasta esta altura del mensaje, no se me vaya hasta allá abajo. Pedro trabajó toda la noche en el lago de Genesaret. Que vaya un pescador profesional con socios, con barcas, con flotilla de barcos, y que no traiga ni un pescado, no es un triunfo, hermano. Es un fracaso, una derrota, una vergüenza. Pero esta palabra es de Dios para tu vida y para la mía. Donde fue tu mayor derrota, el Señor te va a dar tu mejor triunfo. Porque hubo derrota sin Jesús. Pero ahora Jesús ya está en tu barca. Ahora Jesús te va a dar la victoria. Ese es el mensaje de hoy. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo no sé cuál sea tu problema, pero antes tal vez dirías, me falta fe.
Yo no veo fe en Pedro en ese pasaje. Yo veo obediencia. Yo veo humildad, reconocimiento. Pedro en ese momento no tenía tal vez la fe. Aleluya. Pedro, aleluya. Hoy el Señor te ha traído todo este mensaje para que te des cuenta que no es en tu conocimiento, no es en tus fuerzas, sino es en su Santo Espíritu. Yo no sé qué batalla estés pasando, si es económica, si es física, de alguna enfermedad del cuerpo, si es alguna enfermedad espiritual, hermano, como tristeza, angustia, aflicción, si estás pasando por una prueba. Pero hoy el Señor te dice: no temas, porque yo ya estoy en tu barca. Solo escucha la enseñanza y obedece a lo que te digo. Primera instrucción para nosotros: sepárate de la tierra, métete más allá. No temas, porque yo voy contigo. Cuando el Señor terminó de enseñar, le dijo a Pedro el mensaje clave para nosotros: ya oíste, ya hiciste caso. Ahora métete más profundo, métete mar adentro. Pedro, boga mar adentro y echa tus redes. Usa lo que tienes a tu mano, usa tu boca. Si te toca evangelizar a tus hijos, a tus padres, hazlo. El Señor va a obrar en su tiempo. El Señor lo va a hacer. Tal vez cuando vas derrotado, hermano, creyendo que no, porque le has hablado una y otra y otra y otra vez y no ha querido. Ahí donde está tu mayor fracaso, ahí va a estar tu mayor victoria. Porque una vez que el Señor está dentro de tu vida, dentro de tu barca, el Señor no te va a dejar ir sin recompensa. El Señor recompensó a Pedro por haber sido obediente, aunque no tenía fe. Pedro hizo a un lado sus complejos, sus conocimientos, su razonamiento, y obedeció al Señor. Hoy nos toca obedecer al Maestro. Mis manos levantadas. Si tú tienes una necesidad delante del Señor, no te voy a decir que pases a mar adentro, pero sí pasa al frente y ven a presentar tu necesidad delante del Señor. Para Pedro no era posible, pero para el Señor todo es posible. Ponga mar adentro y echa tus redes, hermano, hermana. Solo tienes que creer, solo tienes que obedecer, y el Señor va a hacer la obra, aun cuando crees que no es posible. Junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llenas de alegría
taraba, kiririba, baba, kei, caraba, basara. En el nombre poderoso de Jesús, métete con todo. Llevas más tiempo lejos de la tierra, no hay necesidad de volver, te dice el Señor. Más profundo, a los niveles a donde yo te quiero llevar, te dice el Señor. Porque aún falta tiempo para nosotros, te dice el Señor. No tengas temor, recibe la palabra del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, por la fe, solo obedece, te dice el Señor. Solo escucha mi voz y haz caso a lo que te digo. Pon por obra la palabra. Aunque tu mente te diga algo diferente, cree lo que yo digo, que aquel que obedece siempre es recompensado. Aleluya. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, llénala, Señor, llénala, Padre mío, bendito Dios, de tu Santo Espíritu, Señor. Se llena en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, bendito soy. ¿Crees lo que te he dicho? Te dice el Señor. Pues ahora vívelo con fe, sin poner tu mente. Solamente deja que la palabra obre. Deja que la palabra haga en el nombre poderoso de Jesús. Se llena ahora en el nombre poderoso de Jesús. Llena, Señor, para gloria de tu nombre, Padre Santo. Se llena en el nombre poderoso de Jesús. Santo, 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 santo es el Señor. Padre mío, yo te pido por mi hermano, Señor. Ayúdale, mi Dios. Ayúdale, Señor. Fortalécele, Padre mío. Ahí donde fue tu mayor fracaso, te dice el Señor. Ahora conmigo será tu mayor victoria. No tengas temor. Ponga mar adentro sin temor, que yo voy a ir contigo navegando juntos. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te pido por mi hermano. Ayúdale, Señor. He visto tu corazón, te dice hoy el Señor. He mirado la intención de tu corazón. Sé fiel a lo que te has propuesto y búscame, que yo te recompensaré, te dice el Señor. Recibe de la promesa del Señor. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Yo te pido por George, Señor, esa necesidad, Señor, eso por lo que te está pidiendo, Padre. Haz la obra en su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú nos estás mirando por las redes, recibe la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Recibe esta palabra que es para tu vida. Aunque tu mente diga algo diferente, cree al Señor, cree su palabra, que Él hará. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque nos has fortalecido, Señor, en este día de ayuno. Gracias, Señor, porque nos has dado la fortaleza para aguantar. Gracias, Señor, y en este momento entregamos el ayuno, esperando lo recibas, Señor, como una muestra de amor, como una muestra de que tenemos necesidad de ti, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas a mi hermana Elizabeth, Señor.
lo que ella ha gastado, el esfuerzo que ella ha hecho, Señor, sea por ti remunerado, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús, bendícela en su economía, en su familia, en su salud, Señor. Asimismo a cada uno de mis hermanos, Padre, extiende tu manto de misericordia en cada una de las necesidades. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Y el pueblo de Dios decimos amén. Dios me les bendiga, hermanos. Dios me los bendiga. Evangelismo mañana 8:30, oración 11 de la mañana, y nuevamente nos miramos día domingo 11 de la mañana. El Señor me les fortalezca. Levante su mano lo que estábamos ayunando, perdón, para afirmarme bien, ¿verdad? Padre, entregamos el ayuno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, lo entregamos, Padre mío. Nos disponemos, Señor, a tomar los alimentos, Padre mío. Te damos gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios decimos